Hola, mi nombre es Sandra Caterina Cabrera, soy estudiante de la especialización en contratación estatal de la Corporación Universitaria UniAsturias. En el mes de febrero estábamos cursando una asignatura denominada Controles en la Contratación Estatal, los cuales se desprenden en controles disciplinarios, controles penales y controles fiscales. Durante el mes desarrollamos cada unidad de acuerdo al tema y se manejó un caso hipotético. En este sentido, pues voy a hacer en este momento realizo un video en el cual se presenta como tal el enfoque jurídico que se asumió frente a un caso hipotético, de un caso ISO, el cual corresponde a un proceso contractual de obra pública en el que se evidenciaron riesgos disciplinarios, riesgos fiscales y penales, los cuales afectan directamente la transparencia. Recordemos que la transparencia es un principio de la contratación estatal, que lo que es ordenado o el cual se debe observar conforme a nuestro Estatuto General de Contratación y las demás normas concordantes, Ley 80 del 93, y la correcta ejecución de los recursos públicos. Recordemos que el Estado desarrolla como tal su función conforme lo indica el artículo 209 de la Constitución Política. Bueno, ahora para hacer un enfoque más o menos o hacer una relación de los hechos del caso, se indica que el caso corresponde como tal a una construcción de un puente vehicular sobre un río que se llama Aramuca. Recordemos que es un caso hipotético, el cual ascendió a un valor aproximado de 50.000 millones de pesos. Durante la ejecución del contrato se contrató por parte de una veeduría, una interventoría independiente, quien realizó un análisis como tal de la obra y detectó 3 situaciones críticas. La primera es que se presentaron sobrecostos por encima del 30% del acero estructural. El acero es uno de los insumos más relevantes en la obra. Como segundo punto, se encontraron deficiencias de publicidad y libre concurrencia durante la selección del proveedor de este insumo. Y como tercer punto, se encontró una omisión por parte del supervisor, quien pues no reportó a tiempo las anomalías, ni tampoco lo hizo posterior, pese a tener como tal la información objetiva que debía como tal activar esas alertas tempranas, ya que ese es el papel como tal de los supervisores del contrato. A partir de ese panorama, de los 3 escenarios que se evidenciaron por parte de la interventoría, se desarrolla un análisis jurídico integral desde la perspectiva disciplinaria, penal y fiscal, la cual explicaré a continuación. Los hallazgos desde el control disciplinario, el más relevante pues como tal recae sobre el rol del supervisor, ya que la ley exige que como tal la actividad de la supervisión tiene que garantizar el cumplimiento del contrato de forma en todos los aspectos técnico, financiero y jurídico, ¿sí? Esto implica que el supervisor tiene una carga importante, ya que debe, en este caso del caso ISO, él debió verificar la calidad del insumo, en este caso el acero, que es como tal el insumo principal para la obra, revisar los precios frente al mercado pues de este insumo, hacer un sondeo de mercado riguroso para efectos de proteger los dineros públicos en cuanto a precio y calidad, y en el evento de observar alguna irregularidad o algún riesgo durante la ejecución del contrato, se debe reportar inmediatamente. En el caso de ISO, pues como vemos, el supervisor pues no emitió ninguna alerta, pese al incremento como tal del 30% del acero, en el precio como tal del acero, y todas las inconsistencias en la trazabilidad del proceso. Recordemos el tema del principio de transparencia, que es un principio que debe garantizarse previo, durante y después de suscribir como tal un contrato. La omisión como tal del supervisor pues encaja en lo que el Código General Disciplinario considera una falta gravísima, más que todo en cuanto a la conducta como tal del supervisor, que puede facilitar que haya un detrimento patrimonial o en su defecto debilitar la transparencia
durante el proceso contractual. Una de las cosas que garantiza de alguna manera la transparencia es iniciar un proceso o llevar un proceso contractual a través de la plataforma que ya conocemos, que es el SECOP, ya que todo allí es público y como tal cualquier persona puede hacerse parte, también realizando como tal un sondeo de mercado en la etapa previa o en el estudio previo. Ahora sigo con el hallazgo, pero entonces desde la parte fiscal. Desde esta perspectiva fiscal, pues los indicios son pues más delicados, porque al haber como tal un hallazgo, un sobrecosto por encima o sobre el 30% como tal de un insumo tan importante para la obra que es el acero, pues puede como tal considerarse un daño patrimonial al Estado. La responsabilidad fiscal pues no se concentra como tal, como lo hemos visto, en sancionar, sino en que el daño pueda ser resarcido, ¿sí? Y para ello requiere la configuración de 3 elementos. Entonces recordemos que primero tiene que haber la existencia como tal de un detrimento patrimonial que sea cuantificable en dinero. Yo tengo que saber en cuánto o cuánto me asciende como tal el daño causado. Que la conducta como tal sea dolosa o culposa como tal del gestor fiscal, y tercero, pues que haya un nexo causal entre la conducta y el daño. Entonces tienen que sí o sí cumplirse estos 3 aspectos o estos 3 causales. Si una de estas causales no se cumple, pues evidentemente no habría un daño patrimonial. Ahora, al comparar el precio que se pagó por la entidad con referencias del mercado y cotizaciones aportadas por la interventoría, pues evidencia una desviación que debió alertarse y corregirse a tiempo, ¿sí? Son las alertas tempranas. La falta pues de esta gestión o de esta acción lo que hace es que en su momento hubiese sido preventiva, pues permite que el daño como tal avanzara, porque no se emitió ninguna alerta durante la ejecución del contrato. Como dije anteriormente, en la etapa previa o en el estudio previo como tal de la contratación, se debe hacer un estudio de mercado riguroso, un análisis de mercado de precios, solicitar cotizaciones con el fin de que se pueda promediar o mirar cuál es el precio pues más razonable para efectos como tal de realizar la contratación. Ahora, desde el ámbito o los hallazgos del control penal, desde el enfoque penal como tal, ya se analizan 2 tipos que podrían tener relevancia pues en este caso. El primero es que se pudo configurar un tipo penal, que es un delito que está establecido en el artículo 409 del Código Penal, que es el interés debido en la celebración de contratos. Cuando un servidor, un funcionario, utiliza su cargo para obtener un beneficio para sí o para un tercero. Evidentemente esto se pudo presentar acá porque todo lo que pasó en el contrato durante la ejecución pudo haber tenido una motivación. Otro delito que se pudo o se pudiese presentar en este contrato o en este caso es el que se señala en el artículo 410 del Código Penal, que es el contrato sin el cumplimiento de los requisitos esenciales. Este delito pues se presenta cuando se omiten requisitos que afectan como tal la validez del contrato, o en su ejecución o en su trámite o en su celebración. Si la selección del proveedor efectivamente estuvo direccionada, o si se efectuó o si se estructuró como tal el proceso con una competencia artificialmente pues restringida, podrían configurarse indicios de interés indebido. Y si en la etapa precontractual se omitió algún requisito esencial, como por ejemplo un estudio previo sólido o la adecuada publicidad, podría evaluarse pues como tal la relevancia del artículo 410. Digamos que en este caso se podrían configurar estos delitos, ya pues tendrían que estudiarse un poco más para efectos de encontrar la responsabilidad. Recordemos que el ámbito penal como tal castiga la conducta. Acá no se busca como tal que haya como tal
algo económico o no se busca ninguna reclamación económica, porque por ello el control fiscal lo hace. Y pues el disciplinario tampoco, porque aquí como tal, en el disciplinario pues se busca es como tal las faltas como funcionario, y en el penal pues sí como tal es la conducta, se castiga la conducta. Bueno, dentro de la propuesta que podríamos o que podría proponer como medida preventiva y correctiva, se basan como tal en la necesidad de reducir todos los riesgos que anteriormente pues ya hablé. Por ejemplo, garantizar la transparencia y mejorar la trazabilidad contractual. ¿Cómo se hace esto? Recordemos que en el SECOP se adelantan procesos contractuales, y también se hace el tema del SIP, que es como tal la solicitud o el sondeo de mercado que se hace antes de abrir el proceso para evidenciar los precios del mercado y no incurrir en como tal en sobrecostos, y tampoco contratar para luego que el contratista tenga algún inconveniente porque pues perdió durante el contrato, ¿sí? Es decir, en vez de tener ganancias, pues lo que hace es perder, y esto pues se iniciaría otro proceso ahí, porque pues la idea es que también el contratista pueda ganar también un beneficio de allí. Bueno, como primera medida entonces sería el estudio riguroso como tal del mercado del acero, ¿sí? Que el acero fue el insumo para este caso ISO. Entonces, realizar, como dije, la comparación de precios con fuentes oficiales y con proveedores acreditados, ¿sí? Digamos que no puede ser cualquier proveedor, tiene que ser una empresa que tenga un mínimo de existencia como empresa o como persona jurídica, o si es una persona natural con el carácter de comerciante, pues que ya tenga como tal, que esté habilitada como tal, o que el objeto contractual de la empresa pues sea relacionado, ¿no? Que haya una trazabilidad técnica, entonces el respeto de las normas, los tiempos de entrega, la resistencia del material. Digamos que allí tendría que haber un apoyo de un personal idóneo que tenga conocimiento en el área y que pueda indicar, bueno, esto es lo que necesitamos para efectos de contratar este insumo. Tiene que haber una matriz también de justificación cuando el precio se desvíe más del 10 o del 15%. Tiene que haber como tal, tiene que justificarse, ¿sí? De forma técnica. Como segundo punto, como propuesta para reducir el riesgo es realizar una publicidad amplia y libre de concurrencia. Entonces, publicar todos los documentos del proceso oportunamente en la plataforma SECOP, que es la que yo decía. Esta herramienta pues es muy útil porque nos permite como tal obtener o contratar lo que necesitamos, pero al mismo tiempo respetando la transparencia, la libre concurrencia de los proveedores. Elaborar también un pliego con exigencias técnicas proporcionadas, como se dijo anteriormente, no para direccionar un contrato, ni mucho menos para reducir las oportunidades de que otros proveedores se puedan presentar. Motivar adecuadamente cualquier requisito con un límite de participación. Es decir, si yo estoy presentando como tal o yo necesito el material con un requisito, pues yo tengo que darle oportunidad al oferente o al proveedor de que me pueda subsanar o me pueda presentar como tal la justificación o lo que yo necesito. Otro punto que se propone es una supervisión reforzada. Entonces que se implementen como tal listas de chequeo para esos hitos críticos, ¿sí? Una lista de chequeo que me pueden ayudar a identificar como tal una anomalía durante la ejecución del contrato, que haya una doble validación técnica, materiales de alto impacto como en este caso el de acero, realizar las alertas tempranas, como se dijo anteriormente, unas alertas obligatorias en ese evento que se detecten desviaciones de precio, o no es solamente enfocarnos como tal en el costo que sea más bajo, sino que también sea bueno, o sea, que tenga calidad. También es importante una articulación interinstitucional. Entonces, en tal caso, pues dar un aviso de manera
oportuna la Contraloría para activar cualquier control concomitante, o sea, eso se puede realizar también porque con ello también evitamos cualquier problema disciplinario y fiscal y penal pues también. También remitir como tal a la Procuraduría que se encarga del tema disciplinario o la Fiscalía que se encarga del tema penal para cuando existan ese tipo de indicios disciplinarios o penales durante la ejecución. Con esas medidas pues el proyecto no solo mejora como tal su probabilidad del éxito técnico y financiero, sino que también se fortalece institucionalmente frente a riesgos de cualquier tipo de corrupción. En conclusión, pues el caso hipotético ISO demuestra que la eficacia como tal en la contratación estatal depende de una interacción equilibrada entre los tres enfoques, es decir, entre el enfoque disciplinario, fiscal y penal, ya que una supervisión como tal diligente, una planeación sólida, es decir, un del estudio previo, una adecuada trazabilidad en la plataforma SECOP, son pilares fundamentales que permiten proteger el patrimonio público, el erario público y garantizar como tal la transparencia. Muchas gracias por acompañarme como tal en este análisis. Toda la información como tal citada pues será incluida en el informe técnico para el trabajo final o el proyecto final de esta materia que es controles de la contratación estatal. Muchísimas gracias.